Calcula el volumen de un cono, dice este texto, de un cono de revolución, sabiendo que para colocar los datos que vienen debemos tener el cono graficado. Para dibujar un cono se traza una línea, se marca su punto medio y se dibuja a su alrededor una especie de elipse, ¿no? Que es como se ve una circunferencia cuando ella está graficada en un plano horizontal. Listo. Desde ese centro levantamos una altura, bueno, una perpendicular que va a ser finalmente la altura del cono, y trazamos esto que sería una generatriz y esto que sería la otra generatriz. Bueno, otra generatriz porque son muchas las generatrices, ¿no? Listo. Ahí está el cono, este es el centro de la base. Se nos pide calcular el volumen del cono sabiendo que un punto de una de sus generatrices, digamos que ella es la generatriz, y hay un punto de esa generatriz que dista de la base 6 unidades. O sea, la distancia de aquí hacia la base, esto vale 6. ¿Qué más? Dista del vértice 5. O sea, la distancia de aquí al vértice del cono es 5. Y de la altura 3. O sea, la distancia de aquí hacia la altura sería 3. Ahí están las distancias, a la base, al vértice y a la altura. Claro que con 5 y 3 se entiende que esto es 4 y se conoce que el ángulo de acá arriba mide 37. Entonces este ángulo mide 53. Y este triángulo nos permitiría averiguar cuánto vale este segmento chiquitito de acá. Como la relación entre ellos es de 4 a 3, aquí sería 4,5 o 9 medios. Y recuerda que este 3 puede bajar acá. Esto vale 3. Así que ya tenemos el radio. ¿Cuánto es 3 más 9 medios? 15 medios. Ya tenemos el radio. Y tenemos la altura porque el 6 pasa acá, se suma con el 4 y la altura sería 10. Listo. Se nos pide calcular el volumen. Para eso usamos la fórmula. El volumen de un cono es igual a 1/3, porque tiene la forma de cerrito, porque acaba en puntita, es 1/3, por el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado. El radio es 15 medios. Y eso por la altura, que vale 10. La altura vale 10. Bueno, esto sería 15 al cuadrado es igual a 225. Y eso debe dividirse entre 3. 225 entre 3 es 75. Tenemos acá 75 y acá 10 sobre 4. Sería, sacando mitad, 5 medios, ¿no? O lo podemos dejar así, vamos a ver. Sería 200, acá quedaba 75 sobre 4 y por 10. Bueno, por pi. Sacamos mitad, 2, mitad 5, 5 por 75, sería 5 por 5, 25, acá sale 3, 7, 375 pi medios. Ok, hay que averiguar el volumen de un cono. Necesitamos para eso el radio de la base y la altura del cono. Y nos dicen que el ángulo del sector circular que se obtiene al desarrollar el área lateral del cono es 288 grados. Nos están hablando del ángulo de desarrollo. Y el ángulo de desarrollo tiene su fórmula. Aquí voy a escribir, se sabe que el ángulo de desarrollo es igual a 360 por el radio sobre la generatriz. Y el problema dice que este ángulo de desarrollo mide 288. Y eso es igual a 360 por, un momento, la generatriz mide 10. Entonces aquí ponemos el radio sobre 10. Creo que se cancela bueno, sacamos décima.
Sacamos 36 y creo que sale 8, ¿no? El radio entonces es igual a 8. Pero si el radio es 8 y la generatriz es 10, la altura no valdría 6, porque en un cono, y esto ya no es estrictamente necesario, pero lo vamos a hacer para tener un referente visual, ¿no? En un cono, ahí está el conito, en un cono entre la altura, el radio de la base y la generatriz, hay una relación pitagórica. Fíjate. La altura, el radio de la base, en este caso el radio de la base vale 8 y la generatriz es 10. Los tres cumplen Pitágoras. Conocidos dos de ellos, ya se puede hallar el otro. La altura valdría 6. Y el volumen del cono se puede calcular fácilmente porque es 1/3 por el área de la base, que sería pi por 8 al cuadrado, y por la altura, que vale 6. Sacamos tercia quedaría 2, 64 por 2, que es 128 veces el valor de pi. En un cono, indican aquí que se inscribe un cilindro. Ambos tienen que ser de revolución. Bueno, un cono se entiende que se dibuja tomando como base un triángulo isósceles, ¿no? Así. Solo que abajo hay que colocarle una elipse que representa la circunferencia o el círculo, perdón, de la base, ¿no? Ahí está. Listo. En ese cono se va a inscribir un cilindro. Más o menos por aquí ubicamos la base del cilindro y luego debemos trazar esta línea que llega hasta este diámetro y esta otra que también llega al diámetro de la parte de abajo. Así. Y aquí estaría la otra base del cilindro. Listo. En un cono se inscribe un cilindro, ambos de revolución, y el área de la base del cono es el cuádruple, o sea, es 4 veces el área de la base del cilindro. El área de la base del cilindro, bueno, es el área de este círculo. Y el área de la base del cono es el área de este otro círculo. Entonces, si un área es el cuádruple de la otra, quiere decir que uno de los radios es el doble del otro. ¿Sí? Los radios tienen que estar de 1 a 2 para que las áreas terminen estando de 1 a 4. ¿Sí? Y si esto es la mitad de él, entonces estamos ante la base media. Si es que puedo trazar la altura acá, se entiende que para ese triángulo que se acaba de formar, esta línea blanquita es la base media. O sea que si esto es h, esto es h. Estos dos serían iguales. Y se pide calcular la razón entre los volúmenes de esos sólidos. Bueno, hallemos primero el volumen del cono. ¿Sí? El volumen del cono es 1/3 por el área de la base, que sería pi por 2r al cuadrado, y por la altura, que es 2h. Ojo que para el cono el radio de la base es 2r y la altura es 2h. Lo que está aquí arriba es el cono. Abajo vamos a poner el volumen del cilindro, que sería pi por el radio de la base, que es r al cuadrado, y por la altura h. Lo que hemos colocado aquí abajo, o lo que he colocado abajo, es el volumen del cilindro. La razón de volúmenes implica pues la división. R cuadrado, h y pi se cancelan y quedaría solamente 4 por 2, 8/3 entre 1, 8/3. Esa es la razón de volúmenes. Un cono de revolución tiene radio de base igual a 6 y altura 8. Creo que se puede dibujar de inmediato. El radio de la base es 6 y la altura es 8. Así. Trazamos ahí 2 de las generatrices. Y ahora dibujamos por aquí la elipse que representa el círculo de la base.
Muy bien. Ojo que si el radio de la base vale 6 y la altura vale 8, entonces creo que es evidente que podríamos afirmar que este ángulo mide 37. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿a qué distancia del vértice? ¿A qué distancia del vértice? Aquí está la X. Desde el vértice, ¿cuánto debo avanzar? ¿A qué distancia debo encontrarme para trazar un plano que corte al cono? Dice, ¿a qué distancia del vértice se debe cortar con un plano paralelo a la base? Ah, ya. O sea que por aquí debo trazar un plano paralelo a la base, así. Cuando dibujes o cuando traces el plano secante paralelo a la base, se va a generar por acá un círculo. Ahí, ya está. Perfecto. Listo. Nos preguntan a qué distancia se debe trazar ese plano paralelo a la base que genera el círculo anaranjado, de tal manera que el área total del pequeño cono, el pequeño cono será aquel que está de esa base anaranjada hacia arriba. El pequeño cono es el anaranjado. Y se cumple que el área total de ese pequeño cono debe ser igual al área lateral del cono total, del cono grande, del cono rojo. Entonces aquí escribo, el área lateral del conito, precisamente el que está de anaranjado, perdón, el área total del conito, el área total, eso debe ser igual al área lateral del cono grandazo, el área lateral del cono grande, del cono total, justo el que es rojo. ¿Cómo se halla el área total de un cono? Bueno, con el radio y con la generatriz. Pero aquí no tengo ni el radio ni la generatriz, sin embargo, puedo decir, ya que está en 37, que esto sea 3n y que esto sea 5n. Con lo cual x valdría 4n, ¿no? Y quedaríamos solamente en la tarea de hallar el valor de n para luego deducir cuánto vale x multiplicando por 4. Área total, eso se calcula así, pi por el radio, que es 3n, estamos en el conito, y luego por la generatriz más el radio, 5n más 3n. Eso es igual al área lateral del cono grandazo. El cono grandazo es el rojo, que tiene radio 6, altura 8 y se supone que hipotenusa 10. ¿Cómo se calcula el área lateral de un cono? Pi por el radio y por la generatriz. Pi con rojo, pi por el radio 6 por la generatriz 10. Yo creo que se entiende que pi se elimina. Sacamos tercia y acá tercia quedaría 2 y entonces queda 8n por n, 8n cuadrado y acá queda 20. Sacamos cuarta, mandamos el 8 a dividir y n al cuadrado sería igual a 20 sobre 8, 10 sobre 4. Sacando raíz, eso resulta que n es raíz de 10 sobre 2. Y tenemos que hallar x, que es 4n. Entonces diremos x es igual a 4 veces n, o sea 4 veces raíz de 10 medios. Y eso sale 2 veces la raíz de 10. Dice aquí que en un cono recto de revolución de altura 6, la mediatriz de una de sus generatrices intercepta la altura. Hasta ahí nomás nos detenemos. Vamos a dibujar eso, ¿eh? Ya sabes que primero debes trazar una línea horizontal, desde el punto medio levantar una perpendicular, que va a ser la altura. Se trazan las generatrices, 2 generatrices del cono, y luego aquí de alguna forma debes dibujar la elipse que representa a la base, al círculo de la base. Listo, ahí está.
Vamos a escoger una generatriz, creo que vamos a elegirla a ella y le vamos a dibujar su mediatriz. A esa generatriz le dibujamos su mediatriz. La mediatriz aparece cuando ubicas el punto medio y trazas una línea que pase por ahí formando 90 grados. Según el problema, esa mediatriz intercepta, o sea, corta, digamos, ¿no?, a la altura. Y se determina un segmento mediatriz, o sea, una porción de mediatriz. La porción de mediatriz que se determina es esta, y se indica que vale 2. Y la altura de este cono mide 6. 6. Y se nos pide hallar el área lateral del cono. Para hallar el área lateral necesitamos la generatriz y el radio de la base. Yo creo que bastaría con uno, porque si ya tuviéramos la generatriz, combinamos eso con la altura y deducimos cuánto vale el radio, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí? Vamos a ponerle este angulito alfa y sería bueno que observaran lo que está sucediendo por el lado derecho. Vamos a calcular cuánto vale. A ver, este segmento se puede calcular usando el 2A y usando el 6, ¿no es cierto? Se aplicaría Pitágoras, lo voy a llamar R. Voy a escribir aquí que R al cuadrado, más 6 al cuadrado, R al cuadrado más 6 al cuadrado, eso es igual a 2A al cuadrado. ¿Listo? R cuadrado más 6 al cuadrado es 2A al cuadrado. O sea que R al cuadrado más 36 es igual a 4A cuadrado. Esto puede pasar a restar, R cuadrado sería 4 veces A cuadrado menos 36. Y podríamos incluso sacar raíz cuadrada, factorizar el 4, pero por el momento dejémoslo ahí. Ahora quisiera que me dijeran cuánto vale la tangente de alfa en este triángulo. La tangente de alfa. Vamos a aplicar semejanza, pero como son triángulos rectángulos, creo que es más práctico usar trigonometría. La tangente de alfa es 2 sobre A. Y la tangente de alfa, en el triángulo más grande, el que está aquí, sería R sobre 6. R sobre 6. Y entonces igualamos porque tanto 2 sobre A como R sobre 6 representan la tangente de alfa. Multiplicamos aquí, tenemos que A por R es igual a 12. Y entonces ya no es necesario, mira, combinar nuestras ecuaciones, podríamos hallar A y hallar R, pero creo que ya no es necesario porque la generatriz mide 2A y el radio es R y se nos pide el área lateral. Qué suerte que tengamos el producto, porque el área lateral del cono es igual a pi por el radio de la base y por la generatriz. El radio de la base es R, la generatriz es 2A. O sea que el área lateral sería 2pi y justo necesitamos A por R, que es lo que se ha formado aquí, que vale 2. Es innecesario trabajar acá porque ya no hace falta. Y el área lateral termina siendo entonces 24 veces el valor de pi. En el gráfico, en este esquema, se muestra un cilindro de revolución, aquí está, inscrito, se nota, en un cono de revolución. Se pide calcular el área de la superficie lateral del cilindro. Para hallar el área lateral del cilindro se necesita el radio de la base del cilindro, ahí está el radio, y además se necesita la generatriz, ahí está. El área lateral del cilindro es igual a 2 veces pi por el radio de la base y por la generatriz. Y se nos da como dato que la distancia de V hasta O vale 6, y la diferencia entre los radios es 2. Ahora, como se sabe que esto de aquí es el radio mayor, de aquí hasta acá es el radio R mayúscula, creo que se entiende que la diferencia de radios aparece por acá, la diferencia entre los radios, y eso vale 2. Y creo que es evidente que estos dos triángulos son semejantes.
Son semejantes porque las paralelas permiten asegurar que este ángulo sea igual que este otro. Hagamos entonces uso de los conceptos de semejanza o utilicemos lo básico de la trigonometría, la tangente de alfa. La tangente de alfa en este triángulo sería 6 sobre r. Y la tangente de alfa en este triángulo es g sobre 2. G sobre 2. Si igualamos, resulta que r por g sería 12. Ah, mira, r por g es 12. Eso reemplaza lo arriba. Y listo, porque el área lateral del cilindro es 2pi multiplicado por rg, que es 12, y eso sería entonces 24 veces el valor de pi. Se pide la razón entre el área de la superficie total y el área lateral de un cono de revolución. Dibujamos el cono. Lo único que se sabe es que el ángulo entre dos generatrices diametralmente opuestas mide 74, ¿no? Dibujamos el cono así. Listo. Dos generatrices diametralmente opuestas son aquellas generatrices cuyos extremos son los extremos de un diámetro, ¿no? Acá está. Es decir, ellas podrían ser tranquilamente dos generatrices diametralmente opuestas. Entre ellas el ángulo mide 74 y eso quiere decir que aquí hay 37, que aquí hay 37 y aquí también hay 37. Y si hay 37, entonces podríamos colocar que esto vale 3n, este es 4n y esto vale 5n. Ahora sí, hallemos la razón que nos pide. ¿Sí? Se pide la razón entre el área total y el área lateral. Y ambas áreas tienen su propia fórmula. El área total es igual a pi por el radio, que sería 3n, y luego por la generatriz más el radio. Generatriz más radio, 5n más 3n. El área lateral es igual a pi por el radio y por la generatriz. Sería por 3n y por 5n. Creo que pi y 3n se eliminan. Quedaría arriba 8n y abajo 5n. Y como queda 8n y 5n, cancelamos la n y la respuesta sería 8 sobre 5. Hay que calcular el área de la superficie lateral de este cono. Si el segmento mediatriz de una generatriz, ojo, para entender eso, hay que, bueno, aquí está el cono, esta es una generatriz. Dibujar su mediatriz implica trazar una recta que forme 90 grados con ella y que pase por el punto medio. El segmento mediatriz sería una porción de esa mediatriz. La mediatriz es una recta. El segmento mediatriz comprendido entre la generatriz y la altura del cono, quiere decir que esa mediatriz corta la altura. Vamos a dibujar la altura. El segmento mediatriz comprendido entre la generatriz y la altura sería esta parte de acá y eso mide 2. Mide 4, perdón. 4 y la altura de este cono mide 10. 10. Y con esa información se nos pide calcular el área de la superficie lateral. Trazamos este radio, se sabe que acá es 90 y acá esta es la generatriz. Aquí le ponemos G medios y aquí G medios. Yo creo que podríamos trabajar, por ejemplo, con la tangente de este ángulo, aprovechando que hay dos triángulos rectángulos que tienen el mismo ángulo θ. La tangente de θ en este triángulo es igual a 4 sobre G medios. 4 sobre G medios. Y la tangente de θ en este triángulo es igual a R sobre 10. Y esas fracciones se igualan porque ambas representan la tangente de θ.
Aquí sale que 40 es igual a R por G medios. El 2 pasa para acá y entonces R por G es igual a 80. Y el área lateral del cono, el área lateral, es igual a pi por el radio de la base y por la generatriz. Y como R por G vale 80, el área lateral termina siendo entonces igual a 80 pi. Muy bien, en un cono de revolución, aquí está, se ha inscrito un cilindro de revolución también, cuya base está en la base del cono. Entonces, para que eso ocurra hay que trazar un plano secante paralelo a la base, que nos va a generar aquí una circunferencia, así, así. Hay que trazar un diámetro aquí que sea horizontal para poder bajar las generatrices del cilindro, así. Y ahora construimos la base del cilindro por acá, la base inferior. Así. Listo. Ahí está. Dice que la altura del cilindro, o sea esto, es igual al radio de la base del cono. O sea que si el radio de la base del cono, todo esto de acá, mide por ejemplo A, esta altura mide también A. Se pide calcular la medida de uno de los ángulos de la sección axial de este cono. La sección axial del cono es este triángulo isósceles que se forma entre dos generatrices y un diámetro de la base. Es más, voy a completar este diámetro, así. ¿Cuál de los ángulos es el que se nos pide? Podría ser este de aquí, que es igual al de acá, o podría ser el ángulo que está arriba. Uno de esos ángulos es el que debemos dar como respuesta. Ahora, se cumple que el área de la superficie total del cilindro, ojo, el área total, pero del cilindro, es al área de la base del cono, es al área de la base del cono, como 3 entre 2, o sea que esto es igual a 3 medios. Vamos, el área total del cilindro tiene fórmula, es 2 veces pi por el radio de la base del cilindro, al cual hay que ponerle una letra, le vamos a poner la letra R minúscula, y eso por la generatriz sumada con el radio, o sea A más R. A más R. El área de la base del cono sería el área de este círculo, cuyo radio mide A. Eso es pi por A cuadrado. Eso es igual a 3 medios. Como se puede ver, pi se elimina y ahora solamente queda por operar, ¿no? Este 2 pasa para acá, sería 4R por A más R, o sea, 4R por A más 4R cuadrado igual a 3A cuadrado. Y creo que todo se acomoda como para el aspa simple. El 4R cuadrado lo colocamos primero, más 4 veces R por A menos 3A cuadrado igual a 0. Esto sería 3A por A, y aquí hay que buscar, creo que sería 2 por 2, 2R por 2R. Aquí sale, debería ser positivo y negativo, 6 menos 2, 4. Y entonces 2R es igual a A, ¿sí? Con eso nos quedamos. O 2R menos A es igual a 0. De donde se deduce que 2R es igual a A, lo de arriba se descartaría por el hecho de que las longitudes siempre son positivas. Y si 2R es igual a A, entonces, a ver, este valor de A es igual que 2R. Esto es igual a 2R. Y si este radio mide 2R, el de aquí, y este radio mide R, se entiende que la base superior del cilindro sería la base media del cono. Claro, si él vale R y esto vale 2R, entonces esta es la base media. Estos dos son iguales y estos dos son iguales también. Pero esto vale A. Entonces esto también vale A. Y si él vale A, mira, ahí está, A,
y él es 2A, entonces el ángulo que aparece aquí sería un ángulo de 53 medios por la relación de 1 a 2. Este ángulo mide 26,5 y este otro también 26,5. Eso haría que este ángulo mida 63,5 y este de aquí también 63,5. Entonces, uno de los ángulos de la sección axial es el de aquí que mide 53 y otro cualquiera de ellos que vale 63,5. La respuesta sería 53 o 63,5. El volumen de un cono de revolución dice aquí arriba que es 36 pi. Este es el cono. Este cono tiene de volumen 36 pi. Y ABC es un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de la base del cono. Este es, miren. Este ABC es un triángulo equilátero inscrito en la base del cono. Además, ese triángulo ABC está circunscrito a la base de un cilindro. Como se puede ver en el dibujo, este triángulo ABC está circunscrito, circunda, rodea, envuelve la base de un cilindro. Es un cilindro de revolución que se encuentra inscrito en el cono. Creo que el dibujo describe perfectamente lo que está escrito aquí arriba. Se pide calcular el volumen del cilindro. Bueno, solamente para hacer los cálculos con mayor comodidad, he extraído la base del cono grande, con su triángulo equilátero y con la base del cilindro y lo he puesto aquí, en la posición natural. Ya no en horizontal, sino en un plano vertical. La idea es averiguar qué relación existe entre este radio y el radio de esta circunferencia. Como esto es un triángulo equilátero, se sabe, se entiende, que estas líneas que van hacia los puntos de tangencia son las alturas y bisectrices 30, 30, aquí también y aquí también, ¿no? Ya está. Ahí, 30, 30. Yo creo que ahí con eso es suficiente. Aquí está el centro de la circunferencia. Se supone que este chiquitín es el radio de la circunferencia. Ya, como esto vale 30, si al radio le ponemos R, aquí sería R raíz de 3 y aquí sería 2R. ¿Sí? Ese R es el radio de la circunferencia menor, R. Y el 2R es el radio de la circunferencia mayor. O sea que los radios están en la relación de 1 a 2 por el hecho de que se trata de un triángulo equilátero. Exactamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar el típico diámetro horizontal, en donde todo resulta más simple. Trazamos la altura y ahí está. Fíjate. Este es el radio de la base del cilindro. Ese radio, que es igual al radio que está abajo, nos ha salido R minúscula. Y este es el radio de la base del cono. Y ese radio nos ha salido 2 veces R minúscula. ¿Se entiende? Creo que hay una base media y su base en este triángulo. Y entonces podríamos decir que si de aquí hasta abajo hay H, de aquí para arriba hay H, por una cuestión de base media, ¿no? Y listo. El volumen del cono es igual a 1/3 por el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado y por la altura. El radio es 2R y la altura es 2H para el cono grande. Y esto vale 36 veces pi. Bueno, yo creo que pi se podría cancelar. Pi se puede cancelar. Aquí sale 2 al cuadrado, que es 4. Y el 4 también se puede cancelar, acá quedaría 9. Y nos quedaría 2R cuadrado por H, 2R cuadrado por H, igual a 27, porque este 3 va a pasar a multiplicar. De donde R cuadrado por H sería 27 medios. Y con eso ya se puede calcular el volumen del cilindro, que es igual a pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura. Para el cilindro el radio es R y la altura es H. Y como R cuadrado por H es 27 medios, eso se multiplica por pi y el volumen del cilindro quedaría
27 medios de pi o 27 pi medios. En este gráfico se muestra un cono de revolución y un cilindro de revolución y se pide el volumen del cono. Sabiendo que la distancia de V hasta M es 5, esta mide 5, y además el radio menor, este radio chiquitín, mide 2. Bueno, podemos dibujar acá el diámetro, creo que eso sería inmediato. Y como se trata de un cilindro de revolución, el diámetro y la generatriz del cilindro forman ángulo de 90. Como el ángulo mide 90 y el radio es 2, 2 y 2 harían 4. Y si esto vale 4 y él vale 5, se entiende que él vale 3 y que esto sería igual a 53, ¿no? Esto mide 53. Como el cono tiene en su sección axial a un triángulo isósceles, que paso a completar, este triángulo es isósceles. Así que si aquí es 53, como este ángulo debe ser igual al de aquí, cada uno valdría 63,5, ¿no? Este es 63,5 y esto también es 63,5. Listo. Se nos pide calcular el volumen del cono, o sea, necesitamos el radio de la base del cono y la altura del cono. Voy a dibujar la altura del cono de color verde. Aquí está. Hay que tener en cuenta que esa altura del cono divide el 53 por la mitad. O sea que esto sería 53 medios. Y entonces, si logramos calcular, por ejemplo, el radio de la base, entonces ya tendríamos la altura, porque este 53 medios está en un triángulo en donde la relación de catetos es de 1 a 2. Bastaría con el radio, por ejemplo, ¿no? Y ya tendríamos la altura. Ahora, ¿cómo hallar el radio? Para eso, sería bueno observar las implicancias del hecho de que haya un cono y un cilindro de revolución. Primero, el cono tiene una sección axial que es un triángulo isósceles. Así. Ahí está el cono. Y el cilindro, que parte de aquí, tiene como sección axial a un rectángulo. Así. Eso significa muchas cosas. Por ejemplo, se entiende que este ángulo es igual que este otro. Pero por el hecho de que este lado es paralelo con este de aquí, esto es igual al de acá. Y eso significa que la generatriz de este cilindro vale igual que esta porción de generatriz del cono, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto es radio de la base y esto es radio de la base, así que si uno lo mira bien, esto sería una base media de este triángulo, ¿no? La base media y esta es la base. Y si esta es la base media y esta es la base, entonces esto se duplica aquí. Y también ellos dos tienen que ser iguales, ¿no? Ajá. O sea que termina esta distancia siendo igual que esta e igual que esta otra. O sea que si esto vale 5, el de aquí mide 5 y el de acá mide 5. O sea que esto vale 5. Pero claro que si aquí hay 10, acá tiene que haber 10, ¿no? Entonces como ya tenemos 3 y 5, esta partecita sería igual a 2. Y creo que ahí ya está, es suficiente porque si trazamos este diámetro, por ejemplo, en la base, como el ángulo mide 90 y él es 63,5, se entiende que él sería 26,5. La razón entre ellos es de 1 a 2, acá es 2, 2, esto es 2, 4, él valdría 2 raíz de 5. Listo. Y si él es 2 raíz de 5, la altura vale 4 raíz de 5. Hay que recordar que están en la relación de 1 a 2. Y ahora sí, tenemos todo como para calcular el volumen del cono. El volumen del cono se calcula así, del cono. Es 1/3
por pi por el radio al cuadrado y por la altura. Y el radio es 2 raíz de 5 y la altura es 4 raíz de 5. 2 raíz de 5, 4 raíz de 5. Esto va a salir 4 por 5, 20. Por 4 raíz de 5, 80 raíz de 5 tercios por pi. En un cono equilátero, este va a ser nuestro cono equilátero, la longitud de su generatriz es 8 centímetros. Esta es la generatriz. Hay que recordar que como es un cono equilátero, la generatriz vale igual que el diámetro de la base. Por lo tanto, el radio de la base mide 4 y la altura mediría 4 raíz de 3, por si acaso. Dice, calcule la longitud del menor recorrido para ir de un punto de la circunferencia que limita la base a un punto de la generatriz diametralmente opuesta. A ver. Esta es la circunferencia que limita la base. En ella hay que escoger un punto, lo voy a escoger a él. Él es el punto elegido. Luego trazo a partir de ese punto un diámetro. Porque siendo esta una generatriz, la que está por aquí sería la generatriz diametralmente opuesta. Y debo ir desde este punto hasta un punto que se halla sobre la generatriz diametralmente opuesta. ¿A cuál punto? Bueno, dice que se sabe que este último, o sea, el punto que se menciona que está sobre esta generatriz, dista 6 centímetros del vértice. O sea, en esta generatriz, que es la diametralmente opuesta, hay un punto que está a 6 centímetros del vértice. Por lo tanto, estará a 2 centímetros de la base. O al menos 2 centímetros de este punto, ¿no? Ya, ¿cuál es el menor recorrido para ir desde este punto hasta este otro? Evidentemente considerando que el cono es un sólido y no se puede ir a través de él, ¿no? Entonces tendremos que ir por la superficie. Y el recorrido sería aproximadamente algo así, ¿no? Aproximadamente. Así. Exacto. Más o menos. ¿Cómo calcular la longitud de este recorrido logrando que sea el menor posible, el mínimo? Bueno, nosotros sabemos minimizar recorridos cuando ellos se realizan sobre un plano. Entonces lo que habría que hacer es transformar esta superficie cónica en una superficie plana en donde el análisis se puede hacer de manera más simple. Y para eso utilizamos un proceso conocido como el desarrollo de la superficie. Quitamos la base, cortamos por aquí, mira por dónde, voy a hacer las marcas del corte. Hacemos un corte por ahí y entonces abrimos esto, ¿no? Y al abrir esto queda, como tú ya sabes, ya que se trata de un cono equilátero, queda un semicírculo. Así es, cierto. Cuando se desarrolla la superficie lateral de un cono equilátero, el resultado es un semicírculo. Muy bien. Sería bueno entender que la generatriz del cono pasa a ser el radio de este semicírculo. Ahora, este puntito que está de color anaranjado, vamos a ponerle que sea el punto A. Una vez que se abre esto, aparece aquí, pero también aparece acá. Este punto que es el vértice, V, está aquí. Y el punto que aparece acá, que lo voy a poner de color verde, está entre A, entre la posición de A. Tengan en cuenta que hasta aquí, por este lado está la mitad de la curva y por este lado está la otra mitad. Quiere decir que para toda esta curva de aquí, él sería algo así como el punto medio. Y esta curva aparece acá. Entonces, si debo ubicar su punto medio, creo que no es muy difícil, estaría por acá. Ese va a ser el punto B. B está aquí. Esa línea que va de V hasta B sería esta de acá. Y como se sabe que este arco y este otro son idénticos porque la línea verde es diámetro, o sea, este arco y este otro son exactamente iguales, se entiende que cada uno mide 90, ¿no? Y si los arcos miden 90, el ángulo central vale 90 también. Entre V y B está este puntito, acá.
Y se sabe que la distancia por acá es de 6 y por aquí es de 2. Y la idea es calcular el menor recorrido para ir desde A hasta este punto por la superficie. Y aquí está la superficie, solo que ahora está plana. Entonces, ¿cuál es el menor recorrido para ir de este punto a este otro? Bueno, ahora que la superficie es plana, el menor recorrido es el que va directo, ¿no? El trazo recto, el segmento. Esto sería X. Y ya no requiere mucho cálculo porque una mirada, una simple inspección nos dice que X vale 10. En el gráfico se nos indica que BM es igual a 3 veces MH, o sea que este segmento azul es el triple de este otro segmento también azul. Entonces, si a esto le ponemos a este hay que ponerle 3A. Con esa información se nos pide la medida del ángulo de desarrollo de la superficie lateral del cono. El ángulo de desarrollo tiene fórmula. Se sabe que el ángulo de desarrollo es igual a 360 por el radio sobre la generatriz. Bueno, entonces voy a trazar la altura para tener más o menos definido el radio. Y aquí estaría la generatriz. ¿Sí? Listo. Ahora, si se fijan bien, el radio entre la generatriz es el seno de este ángulo omega. En este triángulo rectángulo se aprecia, se observa que el radio entre la generatriz es el seno de omega, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En lugar de escribir R entre G voy a poner seno de omega. Seno de omega. Ahora, sabemos que como es un triángulo isósceles y ella es la altura, omega también está aquí. Llenando ángulos, esto también sería omega. Puede ser porque trabajamos en este triángulo, calculando este ángulo, lo pasamos acá y llegamos a él, o utilizamos esta figurita, esta de acá, a la que llamamos a veces de cariño corbatita Michi, mariposita, o de manera formal el cuadrilátero cruzado. En un cuadrilátero cruzado, esta suma debe ser igual que esta, por lo tanto aquí sale omega. Y resulta que el seno de omega se puede calcular como este cateto opuesto en este triángulo, entre la hipotenusa. Entonces teta sería igual a 360 por el seno de omega, pero el seno de omega es A sobre 3A, o sea, 1/3. Y tendríamos entonces que teta, el ángulo de desarrollo, mide 120 graditos. En un cono equilátero, dice, este es el cono equilátero. Ojo que si es un cono equilátero, este diámetro de la base tiene el mismo tamaño que la generatriz y el ángulo entre la generatriz y el diámetro de la base mide 60 grados, por si acaso. En este cono equilátero se encuentra inscrito un prisma regular triangular, un prisma que tiene como bases triángulos equiláteros y es un prisma recto. Ese prisma está aquí adentro. 3 vértices del prisma bisecan a 3 generatrices. O sea, 3 vértices de ese prisma son puntos medios de 3 generatrices. Entonces lo que voy a hacer es trazar la base media. Es decir, voy a hacer un corte por los puntos medios de las generatrices, un corte con un plano y se sabe que se genera un círculo. Aquí en este círculo están todos los puntos medios de las generatrices. Así que si tenemos que ubicar 3 puntos medios de generatrices, tenemos que ubicarlos sobre esa circunferencia. Voy a ubicar uno por aquí y como la idea es formar un triángulo equilátero, entonces al otro lo ubicaré por acá y al otro por acá. Y entonces construyo el triángulo equilátero de la siguiente manera, así. Y ahora que tengo la base del prisma, ya tengo el triángulo equilátero, entonces debo lanzar hacia abajo las aristas laterales. Voy a trazar la que va de aquí hacia la base, porque sé que ella debe caer sobre este radio.
y las demás caerán sobre algún lugar de la base y debo tener cuidado que sean del mismo tamaño. Entonces hago una marquita por acá, una trampita, para mantener el tamaño de las generatrices y atrás también. Trazo la generatriz, perdón, la arista lateral, cuidando que sea del mismo tamaño que las otras. Listo. Ahí está el prisma. Como ustedes verán, es un prisma regular porque estamos considerando que la base es equilátero. Está inscrito en el cono y tres vértices de ese prisma, estos tres, bisecan a generatrices. Por ejemplo, él se nota que es el punto medio de una generatriz. Esto también, porque si trazáramos por ahí una generatriz, que obviamente estaría por detrás del cono, lo voy a hacer para que se entienda el dato, por estar este punto sobre esa circunferencia que está a media altura, de todas maneras esta generatriz estaría siendo bisecada, dividida por la mitad por este vértice del prisma triangular regular. Lo mismo pasaría con él, si trazamos por acá la generatriz, de hecho él sería el punto medio de esa generatriz. El área de la superficie lateral del prisma es 27 y se pide el área de la superficie lateral del cono. Se pide el área lateral del cono conociendo el área lateral del prisma. Bueno, ¿qué ocurre cuando un triángulo rectángulo se acomoda dentro de una circunferencia? Bueno, creo que se sabe. Se sabe que cada arco mediría 120 grados. Y si al radio le ponemos el valor de R, a ver si al radio le ponemos R a este radio, entonces, como cada arco mide 120 grados, este lado valdría R por la raíz de 3. ¿Sí? Este lado vale R por la raíz de 3. Ahora, si el radio de esta circunferencia es R, el radio de la circunferencia que está abajo sería el doble, porque esta es la base media, porque todo lo que está por aquí es la mitad de lo que está abajo, ¿no es cierto? Entonces el radio acá vale el doble de lo que tenemos ahí en medio. Este radio es 2R. Ahora hay que tener en cuenta que el diámetro sería 4R, entonces esto sería 4R y 4R, porque es un cono equilátero. Acá quedaría 2R, aquí quedaría 2R, y entonces yo creo que aquí se entiende que por el ángulo de 60 y el de 30, acá va a quedar R y aquí R raíz de 3. Tenemos todo como para calcular el volumen o la superficie lateral de este prisma. ¿Qué nos dan? El área lateral del prisma es 27. Ojo, este prisma tiene tres caras laterales. Tres. Aquí hay una, mira. Una, por acá hay otra, dos y atrás 3. Esas tres caras son iguales y son tres áreas iguales que suman 27. Cada área valdría 9. Esta área vale 9, esta área vale 9, pero si esta área vale 9, ya que se trata de un rectángulo, es más, se trata de un cuadrado, porque se está observando que estos dos son iguales. Entonces, este es un cuadrado cuya área vale 9. Cada lado valdría 3. R raíz de 3, acá vamos a poner, R raíz de 3 es igual a 3. Pasamos la raíz de 3 a dividir y racionalizamos o razonamos de que el valor de R tiene que ser raíz de 3 para que el producto nos salga 3. Ya tenemos R. Y si tenemos R, tenemos todo. ¿Qué se nos pide? El área de la superficie lateral del cono. ¿Cómo se halla el área lateral de un cono? El área lateral del cono es igual a pi por el radio de la base y por la generatriz. El radio de la base es 2R. Como R vale raíz de 3, sería 2 raíz de 3. Y la generatriz vale 4 veces R, o sea, 4 raíz de 3. Operando esto sale 3 por 2, 6 por 4, 24 veces el valor de pi. Según este gráfico, tenemos un cono de revolución que sería el que está aquí de color rojo. La región ABC es equilátera, este es un triángulo equilátero, según se indica.
y se pide calcular el volumen de la pirámide verde en términos de R. O sea, no nos va a salir un número, nos va a salir nos va a salir en función de R, ¿no? R multiplicado por algo, o R al cubo seguramente multiplicado por un número. Y se sabe que C es punto medio de esta generatriz, o sea que estas dos partes son iguales. Bueno, no sé, pero creo que parece más cómodo si tomamos el triángulo ABP como base. Si lo tomamos como base y desde C le trazamos la altura, porque esa altura vendría a ser la mitad del radio, creo que se entiende, ¿no? ¿Sí? A ver. Vamos a tomar este triángulo, que es de hecho un triángulo isósceles, porque PA y PB son generatrices. Vamos a tomar ese triángulo isósceles como base de la pirámide. Entonces la cúspide de la pirámide, el vértice, el ápice de la pirámide, sería el punto C. Ajá, ya está. Lo que quedaría por hacer es averiguar cuánto vale el área de este triángulo, que sería el área de la base, y luego la altura, que creo que se entiende que va a ser la mitad del radio, ¿no? Por estar esto en el punto medio, la distancia de C hacia ese plano sería la mitad del radio. Pero bueno, vamos de todas maneras a hacer los cálculos. Sobre todo nos falta el área de este triángulo, ¿no? Recuerda que él es un equilátero. Entonces, si él es un equilátero, se sabe que ya que él es R y R, o sea, ya que tenemos por ahí el punto medio de la base, entonces podríamos trazar esto, ¿no? O el punto medio de un lado, perdón, ¿no? Trazamos esa línea que no sería más que la altura, ¿no? Ella es la altura del triángulo equilátero porque llega al medio, esto vale 30, esto vale 30, y entonces esa línea moradita vale R raíz de 3. R raíz de 3. Ajá. Ya está. Ahora, si esto vale R raíz de 3, no es muy difícil probar que estos dos también valen cada uno R por la raíz de 3. Es cuestión de advertir que cuando se trace la altura y el radio que va hasta E, se va a formar un triángulo rectángulo. Vamos a verlo. Primero voy a dibujar la altura. Ahora voy a dibujar este radio. Y creo que se entiende que el ángulo mide 90. O sea que para ese triángulo rectángulo, ella es la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, si esto vale R por la raíz de 3, esto vale también R raíz de 3, y esto vale R raíz de 3. O sea que la generatriz mide 2 veces R por la raíz de 3. Esta generatriz mediría pues 2 veces R por la raíz de 3. Y esta otra también, 2 veces R por la raíz de 3. Y creo que ya está, ¿no? Ya podríamos calcular el área de este triángulo porque si él es R y él es 2R por la raíz de 3, siendo que la línea anaranjada es altura y forma aquí 90 grados, podríamos aplicar Pitágoras y hallar este radio, que no es muy complicado porque esta hipotenusa al cuadrado es 12R cuadrado. Y aquí sería este cateto al cuadrado R cuadrado. Se supone que esto al cuadrado debería ser 11R cuadrado, para que se cumpla el teorema de Pitágoras, para que la suma de cuadrados de estos dos sea igual al cuadrado de este valor, él tendría que ser R por la raíz de 11. Entonces lo ponemos ahí, R raíz cuadrada de 11 sería el valor de la altura. Y como ya había adelantado hace rato, esta es la altura de este triángulo, pero la altura de la pirámide verde se va a trazar desde C hacia este plano y vale, como tú comprenderás, esa alturita vale la mitad del valor del radio, o sea, valdría R medios. El volumen de una pirámide se calcula así: 1/3, luego sigue el área de la base y al final la altura de la pirámide. La altura de nuestra pirámide verde es este segmento anaranjado que vale R medios. Eso lo pongo por aquí, R medios. La base de nuestra pirámide es este triángulo y el área se calcula como base por altura sobre 2. 2R por R raíz de 11 sobre 2. 2R por R raíz cuadrada de 11 y eso entre 2.
Listo. Ahora sí. Yo creo que no es muy difícil advertir que el 2 se elimina. Y queda raíz de 11 sobre 3 por 2, 6, y eso por r elevado al cubo. Ese sería el valor del volumen de la pirámide.